Hola chicos, ¿qué tal? No sé si se acuerdan de mí, lo que pasa es que ahora tengo barba de cavernícola, pero soy Gonzalo Torres, si de repente me conocen por alguna serie donde tenía una nariz roja. Y hoy quiero felicitar a los chicos de Buceando Perú, esta organización que en realidad promueve la lectura, ¿no? En esos tiempos en que la gente lee cada vez menos. Y, pero a pesar de que lee cada vez menos, siempre hay alternativas de lectura que son realmente espectaculares, ¿no? Y ustedes se preguntarán por qué la lectura en esta época, ¿no? Y bueno, yo les quiero hablar un poco sobre mis experiencias con la lectura, ¿no? Hoy en que quizás los libros, los materiales de lectura y la comprensión misma de lo que uno lee se ve amenazada por otros medios, igual de válidos también, ¿no? Como la televisión, el cine, eh, y los formatos dentro de ellas, ¿no? Las series, los cómics, eh, los animes, etcétera. Eh, pero creo que la lectura tiene un mundo rico por descubrir y por aprender. Piensen en que la lectura es eso, ¿no? Es una aventura, es un mundo por explorar. Eso es lo que es, ¿no? Y yo sé que no todos en realidad tienen la misma afinidad por leer y por la lectura, pero se puede cultivar y se puede aprender a querer los libros y y a querer lo que uno recibe de los libros, ¿no? Quizás ha sucedido, quizás a muchos de ustedes, que los libros que les han hecho leer por obligación, porque tienen que cumplir con algún trabajo, o porque alguien les dijo y les recomendó y leyeron y de pronto no les gustó. Entonces no han tenido esa relación cercana con un libro y han tenido ese rechazo. Es como, por ejemplo, alguien que no sabe nadar y de pronto antiguamente se hacía así, además, alguien que no sabe nadar, no, vamos a enseñar a esta persona a nadar. Ya, entonces lo tiraban de frente al agua. Nada, nada, pues nada, nada. Y esa es como una terapia de choque, ¿no? O sea, y yo pienso que también es lo mismo, ¿no? Oye, tienes que leer, lee. Tienes que leer y te dan un mamotreto así que de repente ni es tu interés ni es tu gusto, ¿no? Entonces, así como al que intentaron hacer que aprenda a nadar, después de esa aterradora experiencia, ya no quiere volver a saber nada con el agua. Es más, quizás ni se bañe en la ducha y termina siendo un cochinelli. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Igual pasa con la lectura, ¿no? Uno de ahí le agarra temor, fobia, rechazo a la lectura. Y algo peor, que cuando uno comienza a leer, ¿qué es lo que sucede? Ya no recibe lo que está escrito, es decir, comienzas a leer de manera automática y no entrar dentro del texto. Ahora, les voy a hablar sobre mi experiencia con la lectura. Yo, de alguna forma, mira, tuve una afinidad con la lectura, es cierto, pero la tuve fácil también porque en mi casa había una buena biblioteca, ¿no? Había un gusto por mi padre, por la lectura y por leer, y había variadas cosas. Ahora, eso no quiere decir, por ejemplo, mis hermanos no son tan aficionados a la lectura, ¿no? Y, y es parte de las dos cosas, ¿no? Tener la oportunidad, la ventana de oportunidad de tener ahí la biblioteca a la mano y también el interés y la curiosidad de uno por saber qué hay dentro de dos tapas duras. Hay un mundo por aprender dentro de dos tapas duras. Ahora, hay libros y libros. Uno va descubriendo conforme va avanzando en la vida sus intereses, ¿no? Por ejemplo, quizás te puedes encontrar, y después te voy a poner el ejemplo de mi hijo, ¿no? Que lo veo más y me veo reflejado en él, ¿no? Sus intereses, por ejemplo, con el fútbol. Mucha, que el fútbol para arriba, para abajo, para lo que sea, ¿no? O con lo paranormal, por ejemplo, cosas que a los chicos, a mí yo de chico también amaba las cosas paranormales, sabías
todo sobre fantasmas, de dónde venían los fantasmas, las historias de fantasmas, qué significaban las sesiones de espiritismo, qué cosa era el ectoplasma. Mira, ¿ves? Una palabra para aprender. ¿Sabes qué cosa es el ectoplasma? O sea, búscalo también. El diccionario es una cosa también importante y interesante, ¿no? Y bueno, entonces, cuando uno comienza a interesarse por eso, porque te cuentan, porque te gusta el fútbol, etc., de pronto, a la mano, ahí al costado, hay libros sobre fútbol, pero no pues libros tratados o cosas serias, sino cosas que tengan que ver con tu gusto, con interés general. Por ejemplo, el libro Guinness de los récords de fútbol. A mí me encantaba, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el libro Guinness, que era para leer, ¿no? Que son todos estas récords mundiales de todo tipo, ¿no? El hombre más alto, el hombre más pequeño, el animal que pesaba más, el animal más pequeño, o proezas humanas, ¿no? Cuánto había resistido un hombre sin respirar, récords, esos récords de todo. Entonces, hay uno sobre fútbol, ¿no? Entonces, de hecho, el saber sobre la afinidad con el fútbol hizo pasar del gusto del fútbol al querer aprender más sobre el fútbol a través de los libros, como por ejemplo libros sobre la historia de los mundiales o libros sobre de terror, por ejemplo, ¿no? Mi hijo tiene una extraña que tiene 12 años, no sé si extraña es la palabra, pero tiene una fascinación por las cosas de terror, ¿no? Y se sabe todos los personajes de terror que han aparecido bueno, obviamente no tiene edad de ver las películas, pero se sabe cada uno de los... ¿Por qué? Porque ha leído sobre cada uno de ellos, ¿no? Y de hecho, esa es una gran oportunidad para pasar a cosas que, por ejemplo, ¿no? Te gustan aprender sobre personajes de terror. Hay libros de misterio, hay libros sobre leyendas de seres mitológicos en todas las culturas del mundo, ¿no? Y poco a poco vas entrando en este mundo fascinante de la lectura, hasta que, ojo con esto, hasta que llegue el libro que te marca. Ese libro en el cual tú dices, nunca he leído algo tan alucinante en mi vida, y que te marque y te toque de verdad esas fibras por dentro y dices, qué paja, qué chévere es esto. Y hay algo más que también quizás en estas épocas conspira contra el tema de la lectura, y ahí sí te voy a pedir que perseveres como en todas las cosas, que es la paciencia para leer, encontrar el momento y el lugar para leer. La lectura no es como la tele, no es como entrar a internet donde todo es inmediato y la satisfacción es inmediata. La lectura requiere de cierta paciencia, cierto tiempo. Quizás, por ejemplo, a mí me ha pasado también que comienzas a leer un libro y las primeras páginas como que te son un poco tediosas, te demoras un poco, pero de pronto llegas a la mitad del libro y no puedes ya dejarlo ni soltarlo. O sea, es como si estuvieras viendo una película y no quieres que nadie te hable, ni que te cuente, ni nada, y lo bonito es que la relación tú con el libro y con la historia que se está contando. Eso es cuando son novelas, ¿no? Hay otros tipos de libros también, ¿no? Como te decía, el libro de Guinness, que son datos, ¿no? Simplemente datos. Hay libros que tengan que ver que hablan sobre tu vida, sobre tu entorno. Hay libros que hablan sobre ti, sobre lo que te está pasando. Y cada uno tiene que encontrar
encontrar cuál es tu gusto. ¿Y cómo encuentras cuál es tu gusto y lo que te gusta? Pues leyendo. Te recomiendo también una forma de atrapar interesante por la lectura, los cómics. Es decir, lo que ahora se ha llamado se me fue la palabra, pero son como novelas gráficas. Ahí está, novelas gráficas que fusionan el dibujo, el cómic, ¿no? Con un argumento, ¿no? Eso también es una forma de leer y es sumamente interesante.